Noche, siendo el 18 de noviembre del 2020, estamos el día miércoles sobre el curso de Auditoría Financiera 1. Para ese efecto hemos traído el día de hoy el balotario correspondiente a esta unidad. Estamos en la unidad número 2 en la semana 6. Como podemos observar, y en la semana 6 tenemos que hablar sobre las NIAs, las normas internacionales de auditoría, correspondiente de la número 300 a la 499. Intentando hablar de todas, sobre que tiene que mencionarse los temas de planificación de riesgos y respuestas. Básicamente se refieren a esos temas. Para tal efecto también vamos a hablar sobre lo que hicimos la clase anterior. La clase anterior estuvimos hablando sobre las NIAs 200 a la 250 más o menos, ¿no? Pero también tuvimos que hablar sobre la primera norma internacional de calidad, ¿no? De control de calidad, que es aquella norma internacional con la cual los auditores parten para poder hacer sus trabajos de auditoría. Esta norma internacional de control de calidad del trabajo de auditoría tiene alcances y objetivos. El alcance era que se ocupaba de las responsabilidades de la sociedad auditora por sus sistemas de control de calidad para la realización de estos trabajos. Y su objetivo principal era que esta sociedad auditora establezca y mantenga un sistema de control de calidad y brinde seguridad de la misma. Así también pudimos hablar sobre las definiciones generales de lo que se necesitaba para este control de calidad, aplicar y cumplir algunos requerimientos que se deben de contener para esta primera norma, elementos de un sistema de control de calidad, la responsabilidad de liderazgo de la calidad de la sociedad auditora, requerimientos éticos pertinentes, sobre todo lo referente a la ética, auditorías recurrentes, hablamos los conceptos de las auditorías recurrentes, aceptación de un cambio en el compromiso de auditoría. Ok, y esto lo tuvimos la clase anterior y nos quedamos en una NIA que fue la 230, me parece, ¿no? Está la norma internacional de auditoría 220, control de calidad del trabajo en auditoría, y eso vimos la clase anterior. Y pasábamos a la NIA 230. Ahí fue donde nos quedamos. Supervisión del trabajo, del control de calidad, la documentación del control de calidad. Ok, perdón, nos quedamos en la 220, ¿no? Ahí fue donde nos quedamos. La 230 era otra exposición. A ver, vamos a retomar entonces desde la NIA 220 para no perder la hilación. La norma internacional de auditoría 220, control de calidad del trabajo de auditoría. Esta norma internacional de auditoría 220 tiene los siguientes alcances. Se ocupa de la responsabilidad que tiene el auditor y el revisor con respecto a los procedimientos de control de calidad de una auditoría a los estados financieros. Tiene que tener un sistema de control de calidad y tiene que haber un papel de estos equipos de compromiso, ¿no? De acuerdo con la NIC 1, la firma tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que asegure con razonabilidad la firma y su personal cumpla con las normas profesionales y requerimientos legales y regulatorios.
los informes emitidos por la sociedad auditora o los socios del compromiso sean los apropiados. Dice esta norma. Así también la NIA 220 habla que, por lo tanto, los equipos de trabajo tienen la responsabilidad de implantar los procedimientos de control de calidad. Estos procedimientos deberán ser aplicados por la auditoría y proporcionar información pertinente. La vigencia de la auditoría de los estados financieros, cuyo periodo empiece después del 15 de diciembre del 2009. El objetivo del auditor es poner en práctica los procedimientos de control de calidad de manera que proporcione al auditor una seguridad razonable. La auditoría cumpla con las normas profesionales y los requerimientos legales y regulatorios aplicables. La NIA 220 también habla sobre la responsabilidad del liderazgo sobre la calidad de auditoría. El socio de compromiso asume la responsabilidad sobre la calidad total de cada compromiso de auditoría que asignan como socio. Sabemos nosotros que cada sociedad auditora tiene una cantidad de auditores. Estos auditores independientes, los cuales estudian en los colegios de contadores, la especialidad por 2 años de auditoría, pueden formar sociedades auditoras. Estas sociedades auditores, a estos integrantes de esa sociedad se le llama socio, ¿correcto? Y estos socios son los que tienen que asumir esta responsabilidad con calidad total. Realizar su trabajo cumpliendo con las normas profesionales y requerimientos legales, cumplir con los procedimientos políticos y control de calidad pertinente de la firma, y capacitar al equipo para planear inquietudes sin temor a represalias. La NIA 220 también te habla sobre los requerimientos éticos pertinentes. El Código de Ética establece los principios fundamentales de la ética profesional, que lo vimos en su momento cuando hablábamos de la ética. La integridad, la objetividad, la competencia profesional y debido cuidado, obviamente, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Durante la auditoría, el socio que asume el compromiso deberá estar alerta, observando y haciendo preguntas cuando sea necesario sobre indicios del incumplimiento de los requerimientos éticos por parte de los miembros del grupo o del equipo. La NIA 220 también te habla sobre la independencia. Obtener información de la firma para identificar y evaluar relaciones que constituyan amenazas a la independencia del auditor. De acuerdo a esta evaluación, se toman acciones para eliminar o reducir las amenazas del compromiso de independencia del auditor. Caso contrario, retirarse del compromiso de acuerdo a la ley o normatividad aplicable. Claro, nosotros tenemos que mantener esta independencia a lo largo de todo el trabajo de auditoría. No podemos por ningún motivo perder esa independencia. La NIA 220 también te habla sobre la aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y el compromiso específico. El socio que asume este compromiso debe cerciorarse de que han seguido los procedimientos apropiados para la aceptación y continuación de la relación, o sea, mejor dicho, de la relación laboral entre el cliente y la sociedad auditora. Estos son información que nos permite determinar si es apropiado aceptar y continuar con la relación de cliente y de compromiso de la auditoría. La integridad de los principales propietarios, el equipo de compromiso es competente para conducir el compromiso de la auditoría y si la firma puede cumplir con estos requerimientos éticos. La NIA 220 también te habla sobre la asignación de equipos de compromiso. El socio del compromiso, o sea, del compromiso pactado, deberá cerciorarse que el equipo de compromiso tenga las competencias y capacidades. Tiene que ejecutar el compromiso de auditoría de conformidad de las normas profesionales y requerimientos legales y tiene que permitir que el informe de auditoría que se emita sea apropiado en las circunstancias. La NIA 220 te habla sobre la ejecución del compromiso. El socio del compromiso debe asumir la responsabilidad por la dirección, supervisión, ejecución y cumplimiento de las normas profesionales, de acuerdo a los requerimientos éticos. La NIA 220, sobre control de calidad del trabajo de auditoría, te habla sobre algunas consultas que se hacen, ¿no? Siempre. El socio asume la responsabilidad por las consultas sobre asuntos complejos o contenciosos. De compromiso, estar convencidos que los miembros del equipo
han resuelto apropiadamente las consultas dentro o fuera de la sociedad. Y se deberá estar convencido que el resultado, wow, de las consultas sean aceptables. Se ha perdido la conexión, un minuto. Ay. Se ha perdido la conexión, ¿por qué? Mario, ¿puedes ayudarme? ¿Por qué? Mira, no está bien esto. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué muteo si no hay nada? ¿Qué pasó? No regresa. ¿Regresó? No hay conexión a internet. ¿Qué ha pasado? Espera. Deja. Pero acá no está. Acá no regresó. Se fue todo. Que voy a cortar la grabación. Vamos a continuar hablando sobre la NIA 220, hoy día miércoles 18 de noviembre del 2020. Estamos en el curso de auditoría financiera número 1. Vamos a continuar presentando sobre la norma internacional de auditoría 220. Bueno, estábamos ya en la etapa de las consultas y finalmente el auditor, según la NIA 220, deberá estar convencido de que este resultado, estas consultas sean las aceptables. La norma internacional de auditoría 220 te habla también sobre la revisión de control de calidad del compromiso para entidades que cotizan en la bolsa de valores y otras que la firma ha determinado que requieran revisión del control de calidad. El socio del compromiso deberá determinar que se haya designado al revisor del control de calidad, deberá discutir los asuntos importantes que surjan de la auditoría y también aquellos asuntos que han sido identificados por el revisor de control de calidad. Y también deberá no fichar el informe de auditoría hasta que no se haya terminado la revisión de control de calidad. La NIA 220 también te habla sobre que el revisor del control de calidad deberá efectuar una evaluación de los criterios y conclusiones del informe de auditoría. Esta evaluación deberá involucrar la discusión con el socio del compromiso de los temas principales, la revisión de los estados financieros y el informe propuesto por el auditor, la revisión de los documentos de auditoría relacionada con los criterios importantes y conclusiones alcanzadas por el equipo, evaluar las conclusiones alcanzadas en la formulación del informe de auditoría y considerar si la propuesta del informe de auditoría es la apropiada. La NIA 220 también te habla sobre la supervisión, ¿ok? Sobre la supervisión
que tiene que implantar la sociedad auditora un sistema eficaz de control de calidad, incluyendo un proceso de supervisión diseñado para proporcionar a la firma una seguridad razonable, de que todos los políticos y procedimientos que están aplicando están de acuerdo a un sistema de control de calidad. Bueno, y terminando, la NIA 220 tiene que incluir dentro de la documentación todos los problemas encontrados en el transcurso de toda la revisión que realizan, todas las conclusiones sobre este requerimiento, todas las de naturaleza y alcances de las conclusiones, todo lo que ha evidenciado para que se incluya dentro del informe. El revisor del control de calidad y compromiso deberá documentar este compromiso de auditoría. ¿Ok? Bueno, esta es la NIA 220 que nos faltaba terminar la clase anterior, y ahora vamos a pasar a la clase del día de hoy, que incluye la NIA 300 a la 300 a 450. Pero no sin antes hacerles ver que la clase anterior también tuvimos que hablar sobre las NIAs 230 y 240. Nos habíamos quedado que la 220 ya la habíamos visto, y teníamos que también revisar y hablar sobre la NIA 230 y 240. Pero esto era poco, vamos a verlo rápidamente. Para pasar, acá está. La NIA 230. La NIA 230 trata sobre la documentación de la auditoría, ¿no? Esta norma internacional, NIA 230, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. El propósito de esta NIA es que la documentación de auditoría cumpla con todos los requerimientos específicos de acuerdo a la NIA establecida. Tiene que tener la evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor, y B, evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs vigentes. La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, como son los siguientes. 1. Facilitar al equipo del encargo de la planificación y ejecución de la auditoría. 2. Facilitar a los miembros del equipo del encargo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo. 3. Permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. 4. Mantener un archivo de cuestiones significativas para las auditorías. 5. Realizar revisiones de control de calidad. Y 6. Realizar inspecciones externas. Bueno, como verán, es una NIA bastante importante porque tiene que hablar sobre la documentación. Bueno, como ya hemos venido repitiendo, esta NIA, como casi todas las NIAs, entra en vigencia a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo es que el auditor es preparar documentación que proporcione A, un registro suficiente adecuado de las bases para el informe de auditoría, y B, evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conforme a las NIAs. Los requerimientos: tiene que haber una preparación oportuna de la documentación de auditoría. El auditor preparará la documentación oportunamente. Tiene que haber una estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría. Una inaplicación de un requerimiento, si no es aplicable, no entra. Las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría documentará, las circunstancias observadas, ¿no? Los procedimientos de auditoría, qué se aplicó, qué procedimientos adicionales aplicaron, la evidencia que se obtuvo y las conclusiones alcanzadas. La compilación del archivo final de la auditoría completará el proceso administrativo. El auditor no eliminará ni descartará la documentación de auditoría, y cuando el auditor considere necesario, modificar la documentación de auditoría existente. Para ello tiene que tener la preparación oportuna de la documentación de auditoría, la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. La estructura, contenido y obtención de la documentación de auditoría dependerá de factores tales como la dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, la naturaleza y extensión de excepciones identificadas.
Y por último, la metodología de auditoría y las herramientas utilizadas. Estamos en la NIA 230. Obviamente la documentación de auditoría puede registrarse en diversos instrumentos, ¿no? En papel o en medios electrónicos u otros medios. Normalmente es medios electrónicos ahora, ¿no? ¿Qué se registra ahí? Los programas de auditoría, los análisis, los memorandos relativos, los resúmenes, las cartas de confirmación, los listados de comprobaciones, las comunicaciones escritas, etcétera, etcétera. Bueno, la NIA 230 está para que es bastante larga, ¿no? Bueno, te habla también sobre la identificación de partidas o cuestiones específicas sobre las que se han realizado pruebas y de la persona que lo ha preparado, así como del revisor. También la inaplicación de un requerimiento cuando es inaplicable, cuando no está de acuerdo en las normas básicamente. Y por último, la compilación del archivo final de auditoría. Todo tiene que hacerse de acuerdo a la norma internacional de control de calidad. ¿Puede haber cambios en la documentación? Sí puede haber, pero no se puede descartar nada, ¿no? La eliminación o descarte de documentación es reemplazada, más no descartada. Y por último, en esta última diapositiva vamos a hablar sobre la NIA 240, que son las responsabilidades del auditor respecto al fraude. Esta NIA 240 es una de las NIAs más interesantes, casi si no es una de las más interesantes, porque habla justamente cuando el auditor tiene qué posición o qué responsabilidad puede tener respecto a este fraude, ¿no? A una posición de fraude. Esta norma o esta NIA trata de responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debido al fraude. Vimos que era incorrección material, habían dos salidas, uno era error material y el otro era fraude. Aquí en este caso esta NIA habla sobre el fraude directamente. ¿Cómo son esas responsabilidades? Y las características del fraude, creo que casi todos, sin ser auditores, lo sabemos. Las incorrecciones de los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue al fraude del error es que las acciones subyacentes que dan lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionadas. Aunque el fraude es un concepto jurídico amplio, a efectos que las NIAs del auditor le concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. Las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios de que en casos excepcionales identificar la existencia del fraude, el auditor no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. Claro, el tema de nosotros los auditores, cuando vamos a hacer los trabajos y hay una presunción de un fraude o de un error material que se va a transgredir en un fraude, o una evidencia de ese fraude, o una evidencia de una disuasión, de una apropiación de un activo, ¿no? Entonces nosotros no simplemente lo informamos, ¿no? Porque somos una vía administrativa, no somos una vía legal, no somos una vía penal, ¿no? Listo. La responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Bueno, los responsables de los gobiernos, de la entidad y de la dirección de los principales de prevención y detección del fraude, tratan pues de, mediante la Contraloría, ¿no? Y una unidad de inteligencia para que pueda haber una prevención del fraude. Justamente esto va aliado con una política que lanzó la SUNAT, que se llamó la Revolución Tributaria hace 3 años, ¿no? Que formó parte varios temas, ¿no? Uno de los temas fue la innovación tecnológica. El otro tema fue la ampliación de la base tributaria respecto a las MIPES, porque se les dio 1.700 unidades impositivas tributarias, para lo cual los ingresos se aumentaron a 7 millones y pico, ¿no? Entonces hasta ahí podía ser MIPE. Te dieron el beneficio del IGB justo y bajaron impuestos, o sea, si eres MIPE te iban a reducir el tema del pago a cuenta del impuesto a la renta en porcentajes, el IGB justo, el IGB fraccionado,
y beneficios laborales para todas estas MIPES. Y bueno, y eso tiene un sentido, ¿no? Eso tiene un mensaje. Supuestamente muchos empresarios se quejaban de que sus márgenes de utilidad no eran los necesarios para poder sobrevivir y asumir tantos costos, ¿no? Laborales, tributarios, etcétera. Entonces el Estado creó el sistema de MIPES, ¿no? La ley de micro y pequeñas empresas, para lo cual se amplió el tema de los ingresos de 1.700 unidades impositivas tributarias anuales para las MIPES, y se dieron algunos beneficios tributarios y laborales para estas empresas, ¿no? Si es que entraban al tema de la ley de MIPE. Correcto, y el tema fue, bueno, eso aliado con la innovación tecnológica, ¿no? Que ya viene sucediendo hace más de 3 años y medio, casi 4, para lo cual es todos los comprobantes de pago electrónicos, ¿no? Los libros electrónicos, provocaron toda una reforma tributaria o revolución tributaria, ¿no? Para ello nosotros hemos tratado de que... un minuto, por favor. Gracias. Entonces, esa revolución tributaria provocó que muchas empresas que eran sociedades anónimas, que evadían impuestos y que entraban en fraude, ¿no es cierto?, estos impuestos los canalizaran de manera correcta y se cerraran esas empresas y formaran pequeñas empresas como MIPES. Sincerando estos costos, se evidenció de que habían costos muy altos, no solamente sociales, sino también costos tributarios, que impedían de que estos empresarios tuvieran una idea errada sobre que no ganaban, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas fueron cerradas porque ya no podían seguir trabajando con un crédito fiscal no cierto, ¿no? Porque estas empresas lo que hacían era evasión tributaria y entraron en un delito tributario y por ende en un fraude, ¿ya? Las fiscalizaciones últimas de los últimos 15 años de SUNAT evidenciaron que más del 50% de las empresas compraban facturas al mercado negro, si se quiere llamar así. Entonces era un delito tributario lo que estaban incurriendo porque estaban evadiendo tributos, ¿correcto? Entonces ahí es donde nace el origen de toda esta nueva revolución tributaria que se está haciendo ya hace 3 o 4 años. Y eso es un fraude, ¿no? El auditor era encargado, y no solamente en este caso el auditor financiero. Bueno, la responsabilidad del auditor, el auditor que realiza una auditoría de conformidad con la NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable de los estados financieros, considerando en su conjunto estados libres de incorrecciones materiales debido a fraude y error. Claro, o sea, tú actúas con presunción, tú no puedes... por eso es que tienes que tener ciertas características, los auditores tienen que tener ciertas características. La confidencialidad no puedes perderla, y la independencia de criterio tampoco. Y tampoco puedes ir divulgando todo lo que vas encontrando. Simplemente te tienes que guardar toda la información. Así hayas encontrado el fraude, tú no lo vas a declarar hasta el final, en el informe final, ¿no es cierto? Pero sí existe, ¿no? Existe y existió. Ahora ya me imagino que también existirá. Cuando yo trabajé alguna vez en auditoría, el tema era terrible, ¿no? Era una cosa pero escandalosa el tema, ¿no? Bueno, finalmente los objetivos según la NIA 240 para del auditor será identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas, y responder adecuadamente al fraude o los indicios de fraude identificados durante la realización de auditoría. Claro, tú cuando estás en la auditoría solamente haces una presunción del fraude. Tú no puedes, finalmente después que has evidenciado la operación y tienes la evidencia física, en el informe tú pones lo que has encontrado.
Pero bueno, acá tenemos un concepto de que es un fraude, ¿no? Estas preguntas, por ejemplo, van a venir en el examen, ¿no? ¿Qué es un fraude? Es un acto intencionado realizado por una o más personas de la alta gerencia, o bueno, normalmente los que tienen poder, los responsables de los estados, de las entidades, los empleados, los que tienen poder y los que no tienen también, ¿no? Conlleva la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Los factores de riesgo de fraude son hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer el fraude o que proporciona una oportunidad para cometerlo. ¿Ya? Esas preguntas van a venir en el examen. Bueno, esta NIA 240 te habla del escepticismo profesional. Pero de conformidad con la NIA 200, ¿se acuerdan? La clase anterior que hablamos de la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo, o sea que mientras no lo veas, no lo creas, durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad y de las responsables, es posible, ¿no? Es posible que exista una incorrección material debido a un fraude, ¿no? O sea, no es que todo lo que ves es cierto. La NIA 240 también te dice que los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Tienes que, al aplicar los procedimientos de valoración de riesgo, llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento, incluido en su control interno, como se requiere en la guía 315. Este es el procedimiento de valoración de riesgo y actividades relacionadas. 1. La dirección y otras personas de la entidad. 2. Entidades empresariales y el comportamiento ético. Los responsables del gobierno de la entidad, identificación de relaciones inusuales o inesperadas y otra información, ¿no? Hay que ver qué cosa es lo que encuentras como evidencia para poder calificar si es fraude o no. Listo. Y la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido al fraude. El riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos, las incorrecciones materiales debido a información financiera fraudulenta relacionada, claro, en todo hay riesgo, ¿no? O sea, tú depositas las confianzas en seres humanos y estos seres humanos pueden incurrir en fraude, pero por supuesto que sí, ¿no? Después, las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. La determinación de estas respuestas frente a los riesgos valorados de incorrección, el auditor asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos y, bueno, quien haga este trabajo, ¿no? Tienes que evaluarlo, supervisarlo. Evaluará la selección y la aplicación de las políticas contables. Introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza al momento de realización y la extensión del procedimiento de auditoría. Claro, aquí ya comienza a aplicar las técnicas de auditoría, ¿no? Hace cruces, conciliaciones, evidencias para que puedan surgir esa evidencia de fraude, ¿no? En la evaluación de la evidencia de auditoría, la NIA 330 requiere que el auditor, basándose en los procedimientos de auditoría aplicados y en la evidencia de auditoría obtenida, evalúe si las valoraciones del riesgo de incorrección material siguen siendo las adecuadas. Bueno, aquí terminó la NIA 240. Pueden seguir revisando algunas. A ver, aquí hay una conclusión. Bueno, esto es las comunicaciones a la alta dirección y los responsables del Estado, ¿no? Si el auditor identifica un fraude, se fue, y obtiene información que indique la posibilidad de existencia de un fraude, lo comunicará oportunamente a la alta dirección. Y el auditor comunicará a los responsables del Estado de la entidad cualquier otra cuestión relativa al fraude encontrado. Listo. Bueno, estos obviamente las partes finales ya de la conclusión. Y la documentación en relación con el conocimiento de la entidad y su entorno, así como respecto a la valoración de los riesgos de incorrección material. Seguimos en la NIA 240. ¿Ya? Y el auditor incluirá en la documentación de auditoría referente a las respuestas los riesgos valorados en la incorrección material, obviamente, ¿no? Finalmente, después que tuvo la evidencia y recogió la evidencia del fraude, la tiene que incluir en su informe, ¿no? Solo que auditoría es mediante procedimientos, ¿no? Y como ven, es bastante largo el tema, ¿no? No es solamente... Wow, creo que era ahí. No me acuerdo.
no era ahí. Pero bueno. Listo. Ahora pasamos a la clase del día de hoy, que tiene que ver con la NIA 300. ¿No es cierto? El día de hoy, bueno, eso fue parte de la clase también de hoy, porque no lo habíamos acabado. Pero manda la sexta unidad que tenemos esta semana, perdón, la sexta semana entre hoy día y el viernes. Tenemos que tocar la mayoría, ¿no? Obviamente, porque de 300 a 499 NIAs es bastante, ¿no? Y vamos a intentar tocarlas todas. Obviamente no va a venir en el examen cuando hagamos el balotario, porque si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, estamos en esta sexta semana y todavía estamos por iniciar la 300 a la 499. Y nos queda todavía de la NIA 500 a la 599 y la semana 8 de la NIA 600 a la 620. Es bastante, ¿no? Es bastante información, pero es lo que nos indica acá el sílabus, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a intentar hacer todo hoy día, esta diapositiva. Obviamente no tenemos de la 300 a la 499 porque es un montón, ¿no? Pero vamos a intentar avanzar algunas que considero yo que son significativas para el trabajo de auditoría, ¿no? De auditoría a los estados financieros, en este caso auditoría financiera. Bueno, nosotros en clase, en la lista, he visto que son 26 alumnos. Ya, bueno, solamente hay 15. Listo, entonces vamos a empezar con, continuar con la grabación respecto a la NIA 300. Estamos entonces en el capítulo que sigue del día de hoy, la NIA 300 a la 499. ¿Qué es lo que trata este capítulo? Bueno, este tramo de NIAs. Sobre la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos determinados, ¿ya? Esta evaluación de riesgo y respuesta a los riesgos determinados o evaluados, tenemos acá las principales o las más trascendentes, en todo caso, que causan impacto con frecuencia. A la 300, que es la planeación de una auditoría de estados financieros. A la 315, identificación y evaluación del riesgo del error material. A la 320, importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. A la 330, respuestas del auditor a los riesgos evaluados. A la 402, consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios. Y por último, a la 450, evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Para tal efecto, hemos traído este material. Vamos a comenzar con la NIA 300, que se llama la planeación de la auditoría. El propósito de esta norma es establecer y proporcionar los lineamientos sobre la planificación o planeación de la auditoría. En esta etapa, la NIA 300 te dice qué vamos a hacer, qué personas lo harán, qué vamos a obtener y cómo lo vamos a hacer. Pregunta del examen. En esta etapa de planeación de auditoría, ¿qué preguntas te haces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué personas lo harán? ¿Qué vamos a obtener? ¿Y cómo lo vamos a hacer? La planeación de la auditoría según la NIA 300 tiene que hacerse con efectividad y eficiencia y seguridad razonable. Hay que evaluar las relaciones con los clientes, el cumplimiento de los requisitos éticos e independencia y el entendimiento del trabajo. Esta NIA 300 tiene los siguientes objetivos. Ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría. Permite que los problemas potenciales sean identificados oportunamente. Y ayuda a maximizar los recursos a través de una de las apropiada asignación y coordinación del trabajo asignado al equipo de auditoría. ¿Cuáles son los objetivos de la NIA 300? Por eso es que no podemos hacer todas las NIAs, ¿no es cierto? Es demasiado. Ok, entonces, los objetivos de la NIA 300
son los que acabamos de hablar. El plan de auditoría describe la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos planeados y también describe los procedimientos adicionales a nivel de aseveraciones para cada clase de transacciones de importancia relativa. Pregunta del examen: ¿qué incluye el plan de auditoría? Describe la naturaleza, oportunidad, extensión y etcétera. Ahí está. Los aspectos importantes del plan de auditoría: se tiene que tener un conocimiento del entorno del negocio, tiene que haber un ambiente de control, comprensión de los sistemas de contabilidad, efectos de la tecnología, riesgos, importancia relativa, naturaleza, tiempo y alcance de los procedimientos a emplearse, coordinación, dirección, supervisión y revisión. Las etapas de la planificación también tienen sus etapas. Son estas: etapa preliminar, entendimiento, evaluación y mecánica. ¿Ya? ¿Qué etapas tiene la NIA 300? La planeación tiene 4. La etapa preliminar: identificas los informes y los estados financieros requeridos y comienzas tu resumen de planificación. En la etapa de entendimiento, obtienes información o conocimiento del negocio, de sus sistemas y sus instalaciones tecnológicas. Identificas las áreas importantes y los cambios producidos desde la última auditoría. Preparas y actualizas los formularios estándar y preparas y actualizas los flujogramas y descripciones del sistema. En la etapa de evaluación, registras la evaluación del ambiente de control en la hoja resumen de planificación de auditoría o en el formulario estándar de ambiente de control global. Estableces niveles de materialidad y precisión y la confianza inherente, probable confianza del control y oportunidades para procedimientos analíticos. En la etapa mecánica, ya ahí se prepara, actualiza la guía de evaluación de controles, se asigna personal, se organizan calendarios, se hacen acuerdos de fechas con los clientes, se preparan presupuestos, se planifica el empleo y toda la parte tecnológica, se identifican confianzas con otros auditores, especialistas, se hace el borrador de instrucciones para el trabajo diferido y un resumen de la planificación de la auditoría. ¿Cuál es el propósito de...? Ahí tuvimos la NIA 300, ¿correcto? Como dijimos al principio, vamos a tocar algunas NIAs respecto a de la 300 a la 450, ¿no? El día viernes tocaremos lo que falta para llegar a la 499. A ver, sigamos. Ahora vamos a continuar con la NIA 315. Perdón. Ahí está. La NIA 315 habla sobre el entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. ¿Cuál es el propósito de esta NIA 315? Establecer normas y proporcionar guías para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, y para evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa a una auditoría de los estados financieros. ¿Dificilísimo? Sí. El problema es de que cuando uno es auditor, ¿no? Aunque no lo creas, tu mente se convierte en un proceso, ¿ya? O sea, no dejas de ser contador, pero el tema del auditor es, todo es un proceso. Tiene que pasar siempre por un proceso. Y esto es parte de esto. Las NIAs, las normas internacionales de auditoría, te ayudan a que estos procesos lo hagas, como se dicen los ingenieros industriales, por partes, ¿ya? Bueno, esta NIA, que es bastante difícil de entender, y como dice, entendimiento de la entidad y su entorno y evolución de los riesgos de representación errónea de importancia relativa, son procedimientos de evaluación de riesgos y fuentes de información sobre la entidad y su entorno, incluyendo su control interno. Entendimiento de la entidad y el entorno, incluyendo su control interno, comunicación con los encargados de gobierno, si es el Estado, ¿no? O si no es la misma alta gerencia, y con la administración, requisitos de documentación relacionados, evaluación de riesgos de representación errónea de importancia relativa.
Como vemos acá, nuestra sociedad está con muchos factores que te pueden, ¿cómo se dice? Llevar a una situación de riesgo, ¿no? Los cambios te llevan a una situación de riesgo. La alta tecnología, si no la tienes, te puede llevar a una situación de riesgo. Los sistemas de información mal empleados, si es que no los tuvieras también, o fraguados. La comunicación, la globalización, ¿no? Eso es son riesgos, ¿no? Que puede incurrir la misma entidad. ¿Qué debo hacer como auditor ante esta NIA, ¿no? Tienes que identificar los riesgos al considerar la entidad y su entorno. O sea, lo primero es ubicar a la entidad en qué entorno está de riesgo, ¿no? Hemos visto que hay varios riesgos. Después, relacionar estos riesgos identificados con los que pueden estar más al nivel de afirmación que ocurra el riesgo. Y por último, considerar la importancia y probabilidad de que haya existido ese riesgo. También podemos o se puede considerar lo apropiado de la selección y aplicación de las políticas contables y lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros. Identificar áreas donde pueden ser necesarias consideraciones especiales y evaluar lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoría obtenida. ¿Qué procedimientos puedo utilizar para evaluar el riesgo? Hay varios que utilizan los auditores, pero vamos a ver qué es lo que te dice la NIA 315. El riesgo está aquí, ¿no? Dicen ellos. Pero podemos hacer observación e inspección, procedimientos analíticos o investigaciones con la administración y otros dentro de la entidad. Hay que clasificar los riesgos, te dice la NIA 315. El auditor deberá identificar los riesgos en los procesos, así a nivel de estados financieros y a nivel de afirmaciones. El auditor determinará si los riesgos pueden dar los resultados de errores significativos en los estados financieros o errores que se relacionen con clases específicas de transacciones, revelaciones y afirmaciones. Si los riesgos que se presentan son a nivel de estados financieros, estos pueden derivar en un ambiente de control débil. Puede haber un error material. Seguimos en evaluar los riesgos. Al momento de evaluar los riesgos, el auditor podrá identificar los controles que no están siendo efectivos y corregirlos, o sea, dar las sugerencias de medida correctiva. Algunas actividades de control pueden tener un efecto específico en alguna afirmación individual que está incorporada en alguna transacción o saldo de cuentas. Claro, alguna actividad de control va a surgir en esta actividad de control y va a evidenciar en un saldo de cuenta esta falta de control. Por lo tanto, hay un riesgo. Mientras más directa sea la relación entre los controles y las afirmaciones, menos efectivos pueden ser para prevenir y corregir las representaciones o los errores. Listo. Entonces, los riesgos de importancia que requieren consideración especial en auditoría. Vamos a ver. El auditor debe considerar la naturaleza de los riesgos. Tenemos, si el riesgo es de fraude, ¿no? Si el riesgo está relacionado con recientes desarrollos económicos o contables, si la complejidad, si existe complejidad en las transacciones, ¿no? Y las transacciones no rutinarias también, ¿no? Las transacciones no rutinarias son aquellas que son inusuales, ya sea debido a su tamaño, naturaleza y que por lo tanto ocurren con poca frecuencia. Y porque se hicieron, qué pasó, ¿no? Eso hay que investigar. Después la NIA 315 te habla sobre los asuntos de juicio. Puede incluir en el desarrollo de estimaciones contables para las que hay una falta importante de certeza en la medición. Claro, tú tienes que primero medirlo, ¿no? Y después que has identificado el riesgo, mides ese riesgo y recién lo pones en una balanza para ver si puede ser un error material. Los riesgos de representación errónea de importancia relativa pueden ser mayores si se relacionan con asuntos importantes de juicio. Por lo tanto, requieren de estimaciones contables y se puede originar de algunos casos, tales como
Los principios de contabilidad para estimaciones contables o reconocimiento de ingresos pueden estar sujetos a interpretación diferente. O sea, que se hayan hecho las operaciones, pero que no se hayan interpretado los principios de la manera de acuerdo a la norma. El juicio requerido puede ser subjetivo, complejo o requerir supuestos sobre los efectos de cuentas futuras. Por ejemplo, juicio sobre el valor razonable. Seguimos en la NIA 315. Los sistemas de información hacen que el auditor pueda identificar los riesgos de representación errónea de importancia relativa que se relacionan con el registro de transacciones rutinarias y la preparación de estados financieros. ¿Cuáles son los obstáculos para que el auditor pueda obtener evidencia? Algunos procesos que no son tan automatizados no permiten que el auditor pueda crear procedimientos sustantivos en relación con los riesgos para prevenirlos y, por último, encontrar las medidas correctivas y corregir las desviaciones. Cuando obtengas la evidencia suficiente y competente, algunas circunstancias donde una cantidad de información se registra y procesa de manera electrónica hace que el auditor no pueda diseñar procedimientos sustantivos para prevenir los riesgos. Por ende, la evidencia puede no ser apropiada y, por lo tanto, los controles no operan de manera efectiva. Seguimos en la NIA 315, la revisión de la evaluación del riesgo. Después de presentada la evaluación realizada por el auditor y que los controles hayan sido poco efectivos, obteniendo por lo tanto evidencia adicional. El auditor puede revisar dicha evaluación y modificarla consecuentemente con los procedimientos adicionales planeados durante toda la auditoría. Ahora seguimos en la NIA 315 y habla sobre la comunicación con los encargados de la alta gerencia y la administración. El auditor deberá comunicar de manera oportuna y con un nivel apropiado de responsabilidad de la alta gerencia y la administración a la administración las debilidades encontradas en el control interno, dentro de su control interno de la entidad. Si el auditor llegara a encontrar riesgos de representación errónea de importancia relativa, también deberá comunicar las debilidades a la alta dirección. Bueno, y la NIA 315 te dice que el auditor deberá documentar toda esta información, la discusión que se tenga con el equipo de trabajo en cuanto a la susceptibilidad de que puede llegar los estados financieros debido a la representación con error material de importancia relativa a error o a fraude. Y eso se discute cuando ya terminaste la auditoría, ¿no? O conforme vas avanzando y vas poniendo en el informe, porque definitivamente ellos tienen que estar enterados de lo que hemos encontrado. Y dentro de la documentación existen elementos claves que se encuentran dentro del entendimiento de la entidad para que tú evalúes esos riesgos y encuentres esa representación errónea de la importancia relativa. Así también tienen que evidenciarse los riesgos identificados y evaluados de la representación errónea de la importancia relativa a nivel del estado financiero. Se tiene que poner la afirmación de cómo se ha encontrado. Bueno, obviamente en el informe tiene que plasmarse el entendimiento de toda la entidad y su entorno, ¿no? El auditor debe identificar todos estos aspectos y poner todos los factores que ha encontrado respecto al entorno que ha analizado. Bueno, el auditor también tiene que considerar en esta NIA 315, de acuerdo a la NIA, cuáles son las condiciones de la industria que está alrededor de él, el entorno de la regulación, los requisitos de la regulación, actividades directas de supervisión, los controles monetarios. O sea, tiene que hacer una ayuda a memoria de la empresa con el entorno, ¿ya? Y por último, a ver, vamos a... Seguimos en la NIA 315 sobre la medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. Algunos asuntos claves que el auditor debe tener en cuenta para medir el desempeño de la entidad. Existen las razones financieras claves y estadísticas de la operación, medidas de desempeño de empleados y políticas de compensación por incentivos. Bueno, esos son ya algunos indicadores, ¿no?, que se utilizan para que les sirva de
de medición, ¿no? Para que pueda preparar su informe el auditor. Acá estos son los instrumentos que se utilizan, ¿no? Análisis de competencias, análisis de desempeño, análisis del COSO, se parece, ¿no? Análisis de ambiente de control, tiene que someter a ciertos análisis, ¿no? Tiene que hacer un proceso de evaluación de riesgo de la entidad para que pueda sacar su conclusión, ¿no? A los sistemas de información también lo tienen que someter a una evaluación de riesgo, ¿no? Y tienen que hacer actividades de control para que pueda ver hasta dónde da su control interno de la entidad. Establecer un monitoreo de controles, ¿no? Este monitoreo de controles es un proceso por el cual mide la calidad de desempeño del control interno después de un tiempo. O sea, hace una evaluación de riesgo a todo nivel, ¿no? Esto es para ver si funciona sus controles internos de la entidad. Y esa evaluación de riesgo le va a servir a la compañía auditora para poder realizar su informe final, ¿no? Y ponerlo también que sirve o no sirve sus controles internos de la entidad, porque puede ser que no estén sirviendo y estén incluyéndose en errores materiales, a causa de que el proceso de las actividades de control no están siendo bien establecidas. Para eso hacen un monitoreo y ponen la operación y la someten a este control interno establecido, y muchas veces se detectan que esto no se escapa, ¿no? No hay un control en el interno respecto a operaciones, y ahí es donde comienzan a dispararse los fraudes. Y a veces dice, pero ¿por qué en los bancos? Siempre he escuchado yo eso. He visto algunos clientes de sociedad auditora que encuentran que en los bancos hay empleados que se han levantado, bueno, dinero y han visto la forma de cómo han podido robarle al banco, ¿no? De alguna forma. Y entonces yo pregunto, ¿esto es una llamada de atención al Departamento de Auditoría y Control Interno? ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que los controles establecidos en ese monitoreo no dieron efecto. O sea, no existió control en esa operación, porque si hubiera estado auditoría supervisando, hubiera habido una detección a tiempo. Bueno, somos en clase 15 personas y ustedes son 26 según en lista. Vamos a seguir avanzando, entonces vamos a pasar a la NIA 320, importancia relativa de la auditoría. Estamos en el capítulo de la NIA 300 a la 450. Hemos hecho la NIA 300, la 315, ahora estamos en la 320. Como verán, es bastante largo, pero es lo que nos envía el sílabus, ¿no? Vamos a pasar a la NIA 320. Se llama importancia relativa de la auditoría. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. ¿Qué es la importancia relativa? La información es de importancia relativa si su omisión o representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los estados financieros. Esa es pregunta del examen. Importancia relativa versus riesgo de auditoría. Es como un juego, parece, pero no lo es. Esta importancia relativa versus riesgo de auditoría pone en tela de juicio, o bueno, los temas de conocimiento del entorno del negocio, estados financieros presentados de manera errónea, y las transacciones, saldos y cuentas y revelaciones. Aquí la evaluación de la evidencia de auditoría depende de la importancia relativa determinada por el auditor. Comunicaciones de errores. Si el auditor ha identificado una representación errónea de importancia relativa resultante de error, el auditor debe comunicar la representación errónea a nivel apropiado de la administración. Listo. Ahora nos vamos a la NIA 330. Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. La NIA 330, procedimientos de del auditor en respuesta a los riesgos evaluados.
El propósito de esa NIA es establecer normas y proporcionar guías para determinar respuestas globales y diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría para responder a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a los niveles de estados financieros y las afirmaciones encontradas, dice. Los requerimientos de la norma, dice, respuestas globales, procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de representación errónea y la documentación. Las respuestas globales, el auditor debe determinar respuestas globales para atender a los riesgos de representación errónea. El entendimiento del control, el entorno del control por el auditor encontrado. El auditor debe diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría cuya naturaleza, oportunidad y extensión respondan a los riesgos evaluados. Para diseñar el procedimiento de auditoría adicionales, el auditor deberá tener en cuenta lo siguiente: la importancia del riesgo, la probabilidad de que ocurra una representación errónea de importancia relativa, las características de la clase de transacción, saldo de cuentas o revelación implicadas, la naturaleza de los controles específicos usados por la entidad y, por último, si el auditor espera obtener evidencias de auditoría para determinar si los controles de la entidad son efectivos para prevenir. Si sirven o no sirven los controles. Las consideraciones de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría. Naturaleza, extensión y oportunidad. Naturaleza. La naturaleza de los procedimientos adicionales de auditoría se refiere a su propósito, pruebas de control, procedimientos sustantivos y su tipo, o sea, inspecciones, observaciones, investigaciones, conciliaciones, confirmaciones, volver a calcular, volver a desempeñar o procedimientos analíticos. Ahí es donde surgen al momento de establecer este tipo de pruebas de control o procedimientos, realmente las evidencias físicas de la naturaleza de estos procedimientos adicionales. Oportunidad se refiere al momento en el cual se desempeñan los procedimientos de auditoría o a la fecha en que se aplica la evidencia. Extensión incluye la cantidad de un procedimiento específico de auditoría por desempeñar, por ejemplo, el tamaño de una muestra o el número de observaciones de una actividad de control. La extensión de un procedimiento de auditoría se determina por el juicio del auditor después de considerar la importancia relativa. Listo, estamos en la NIA 330. La naturaleza de las pruebas de control. Estábamos en la naturaleza, oportunidad y la extensión, ¿no? Y lo que pasa es que ahora vamos a ver la naturaleza de las pruebas de control, la oportunidad de las pruebas de control y la extensión de las pruebas de control. ¿Correcto? Y vamos a hablar de los procedimientos sustantivos, sobre la naturaleza de los procedimientos sustantivos, sobre la oportunidad de los procedimientos sustantivos y la oportunidad de los procedimientos sustantivos, la presentación y revelación adecuada y por último la documentación. Y de ahí vamos a pasar a la NIA 402. A ver, estamos en la NIA 330. Como dije al inicio, el día de hoy vamos a tratar de llegar hasta la NIA 450. Vamos a continuar entonces con la NIA 402. Bueno, como verán, existen 3 elementos en la NIA 330, como lo vimos acá en el cuadro. La pregunta es: ¿cuáles son las consideraciones de naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría? Acá está naturaleza, existe oportunidad, qué es naturaleza, qué es oportunidad y qué es extensión. Y después comienza a hablar sobre las pruebas de control, la naturaleza de las pruebas de control, la oportunidad de las pruebas de control, la extensión de las pruebas de control. Después
vamos a hablar sobre los procedimientos sustantivos, ¿no? Listo, entonces vamos a comenzar por las pruebas de control. Se requiere que el auditor desempeñe pruebas de control cuando la evaluación de riesgo por el auditor incluye una expectativa de efectividad operativa de los controles. O sea, cuando los controles hay una presunción de que no están sirviendo, en casi todos, por escepticismo, todos los auditores opinan de que los controles en su mayoría no son efectivos. Entonces lo que se hace son pruebas de control, ¿ya? Y se someten a una naturaleza de las pruebas de control en la medida que se incrementa el nivel de aseguramiento planeado. El auditor busca evidencias de la auditoría que sean más confiables. El auditor usará combinación de procedimientos para obtener evidencias donde se ponga en si es efectivo o no esas pruebas de control, ¿no? La oportunidad de las pruebas de control depende del objetivo del auditor y determinar el periodo de confianza de estos controles, ¿no? Listo. Vamos a quedarnos acá en esta NIA, porque ya se nos está acabando el tiempo. Todavía tenemos que hablar de la tarea, tenemos que hablar de la dinámica participativa motivadora y tenemos que hacer la dinámica, ¿no? Como quedamos. La siguiente clase, o sea el viernes, nos va a tocar la NIA 402 y la NIA 450 y vamos a terminar de hablar sobre la NIA 300, a ver, la última parte, ¿no? De la NIA, acá está, 330. Listo. Eso sería. Vamos a dar la grabación. Bueno, el día de hoy hemos tenido la NIA, no, vamos a pasar de todas maneras porque ya hemos hablado de la NIA 300 y la NIA 315. Pensé que no íbamos a llegar, por eso es que no iba a poner el video, así que vamos a tener que hablar de la NIA 300.
¿Ah? A las 10 de la noche. ¿Me vas a acompañar? Ok, hemos visto la NIA 300, la NIA 315, la NIA 320, pero vamos a dejar el otro video para la siguiente clase porque se nos está acabando el tiempo y tenemos que hacer la dinámica participativa motivadora como quedamos. Bueno, vamos a cortar el video. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy a la clase de auditoría financiera número 1. Hemos visto la NIA 300 a la 450, que es el capítulo que hemos tocado el día de hoy en el curso de auditoría financiera 1. Muchas gracias, buenas noches.